Hola, hoy vamos a meternos a fondo con una entidad mamaria bastante particular, el tumor filodes. A veces también se le llama fibroadenomixoma. Tenemos fuentes muy técnicas, así que esto puede venir genial si alguien necesita un repaso, pues eso, detallado. Quizá antes de un examen o algo así. Vamos a ver qué es, por qué sale, cómo se manifiesta y sobre todo diagnóstico y tratamiento. Que aunque es raro, su capacidad de crecer rápido le da importancia. Exacto. Básicamente, se define como una variante del fibroadenoma. Un fibroadenoma intracanalicular celular, pero con rasgos propios, como comentas. Ese crecimiento rápido y a veces un tamaño considerable. Es fundamental diferenciarlo de los sarcomas. Porque, ojo, aunque crezca rápido, no siempre indica malignidad. Pero hay que estar muy seguros. Vale, para empezar a situarnos, algunos datos generales. Es poco frecuente, ¿verdad? Sí, muy poco. Hablamos de una incidencia de unos 2,1 casos por millón de personas al año. Representa apenas entre el 0,5 y el 2% de todos los tumores de mama. Y puede parecer bastante joven, antes de los 25. Ahí se podría confundir con otros bultos, imagino. Eso es, antes de los 25 puede confundirse con fibroadenomas juveniles gigantes, pero digamos lo más habitual es que aparezca después de los 40 años. Y en hombres, Excepcional, muy, muy raro en varones. ¿se sabe de dónde viene? ¿Por qué aparece? Pues mira, parece que un pequeño porcentaje, entre el 2 y el 3% de los fibroadenomas que ya existen, podrían transformarse. O también puede surgir de nuevo, digamos, por una transformación de ciertas zonas mesenquimales, del tejido de soporte de la mama. Entendido. ¿Y cómo se nota? O sea, ¿qué síntomas da? Clínicamente, lo típico es una masa, un bulto, normalmente en una sola mama. Suele estar bien definido, se puede mover un poco bajo los dedos y, curiosamente, no suele doler. Aunque crezca rápido. Exacto. Lo más característico es ese crecimiento rápido que puede llevarlo a superar los 10 centímetros, ojo, aunque también los hay pequeños, de 1 centímetro. Si crece mucho, puede llegar a afectar la piel por la presión, causando rojez o incluso úlceras. ¿Y siempre crece rápido? No siempre igual. Puede tener una evolución bifásica. Empezar lento y de repente acelerar. O ser monofásico. Crecer siempre rápido o siempre lento. Hay variabilidad. Vale, con esa variabilidad, imagino que clasificarlos bien es clave. ¿Cómo se hace? Fundamental. La clasificación nos dice mucho sobre el pronóstico y qué hacer. Se basa en lo que vemos al microscopio. Miramos los bordes del tumor, cuántas células se están dividiendo, las mitosis, la celularidad del estroma, el tejido de soporte, y si hay atipia, o sea, si las células tienen aspecto raro. Con todo eso, los clasificamos en benignos, borderline, que son como de comportamiento incierto, y malignos. ¿Y la diferencia principal entre benigno y maligno, cuál sería el factor más determinante? Pues un factor clave es el número de mitosis. Por debajo de 5 mitosis por campo de gran aumento, y si los bordes están bien definidos, sin infiltrar, suele ser benigno. Si contamos más de 5 mitosis, ya nos orienta más a malignidad. Y los malignos sí tienen capacidad de dar metástasis, de extenderse. ¿Y suelen salir varios a la vez? No, eso es raro. Casi nunca son multifocales, suelen ser tumores únicos. Da cuenta cuando ya mide unos 2 o 3 centímetros, pero puede hacerse enorme, 10, 15, hasta 20 centímetros. Suele tener una consistencia firme, como gomosa, y la superficie es irregular, como abollonada. Y tiene cápsula, a diferencia del fibroadenoma común. ¿Puede dar problemas en la piel? Sí, en casos avanzados puede llegar a ulcerar la piel. Y otro dato. Aunque las metástasis en ganglios son raras, menos del 1%, sí puede haber diseminación a distancia, sobre todo a pulmón y hueso. Y aquí viene lo llamativo. Esto puede pasar incluso si el tumor es clasificado como benigno al microscopio. Vaya, eso sí que es importante. ¿Algo más a nivel clínico? Pues sí, un 17% de los casos pueden tener inflamación de los ganglios, una linfadenitis. Y ojo, la tasa de recidiva local, de que vuelva a salir en el mismo sitio después de quitarlo, es alta. Entendido. Eso de la metástasis en benignos es contraintuitivo. Si lo vemos en el laboratorio, ¿qué aspecto tiene? Macroscópicamente, a simple vista, es un tumor como con lóbulos, de color pardo o grisáceo, bien delimitado por esa cápsula que decíamos. Y al microscopio es un tumor mixto. Tiene parte epitelial, de las glándulas, y parte conjuntiva, del estroma. El epitelio no suele tener aspecto malo, sin atipias. Pero el estroma, el tejido de soporte, es el que prolifera mucho.
Es denso, con células tipo fibroblasto, y ahí es donde contamos las mitosis. Además, este estroma responde a las hormonas. Se cree que se origina ahí, en el estroma que rodea los lobulillos y los conductos. Vale. ¿Y cómo llegamos al diagnóstico final? ¿Qué pruebas se hacen? Muchas veces empieza por la autoexploración. La propia persona nota el bulto. Luego las pruebas de imagen ayudan mucho. La mamografía, sobre todo en mujeres de más de 30, suele mostrar una masa grande, ovalada, bien definida. ¿Y la ecografía? La eco también es muy útil. Muestra esas masas bien delimitadas y a veces se ven como quistes pequeños dentro. La resonancia magnética da mucho detalle y ayuda a planificar la cirugía. Pero la confirmación definitiva. Necesita biopsia, sí o sí. Se puede hacer con una aguja gruesa, lo que llamamos trucut, o directamente quitando el tumor entero, una escisión, para analizarlo bien. ¿Y una vez confirmado, cuál es el tratamiento estándar? El tratamiento principal es la cirugía. Siempre que se pueda, se intenta conservar la mama. Se hace una tumorectomía ampliada. Esto significa quitar el tumor, pero dejando un margen de tejido sano alrededor, de 1 a 2 centímetros. Es clave para bajar el riesgo de que vuelva. ¿Y se comprueba en el momento? Sí, es muy importante el control histológico intraoperatorio de los bordes. Se analiza durante la operación para ver si están limpios. Si los bordes están afectados, hay que ampliar la resección. Y si ya no queda mucho tejido sano, pues puede ser necesaria una mastectomía. Entera. A veces sí, o a veces se puede hacer una mastectomía subcutánea, quitando la glándula pero conservando la piel, y se pone una prótesis. ¿Y los ganglios de la axila? ¿Se quitan? Normalmente no. Como decíamos, la afectación de los ganglios es muy baja, menos del 2%, así que la linfadenectomía no suele ser necesaria. Y un punto muy importante, sobre todo si el tumor es maligno, estos tumores no suelen responder bien a los tratamientos que usamos para otros cánceres de mama. ¿Te refieres a quimio, hormonas? Exacto. Ni hormonoterapia, ni quimioterapia estándar, ni radioterapia suelen ser muy eficaces. Por eso, y por el riesgo de que vuelva a salir localmente, el seguimiento después de la cirugía tiene que ser muy estricto. ¿Cada cuánto? Pues controles cada 4 o 6 meses al principio, durante los primeros años, y luego revisiones anuales prácticamente de por vida. Perfecto. Creo que hemos cubierto todos los detalles importantes. Resumiendo rápido, tumor fílodes, poco común, pero relevante por ese crecimiento rápido. Diagnóstico, necesita biopsia sí o sí. Tratamiento, fundamental. Cirugía con márgenes amplios. La clasificación en benigno, borderline o maligno es vital. Y el seguimiento, muy de cerca por el riesgo de que vuelva y porque no responde igual a otros tratamientos. Exacto. Y como reflexión final, quizá, es interesante pararse a pensar en esa dualidad biológica, ¿no? Un tumor que al microscopio puede parecer benigno, pero que aún así tiene una capacidad, aunque sea baja, de diseminarse a distancia. Creo que esto subraya lo complejos que pueden ser los tumores y por qué siempre necesitamos seguir investigando y vigilando para entenderlos y manejarlos cada vez mejor.